habituales televidentes, gracias por estar en Periodismo y Sociedad. Buenos días, Andrés Matos. Buenos días, Gregorio Antonio Caimares. Buenos días a todo el país que nos sintoniza cada día por esta vía, por esta plataforma que nos soporta estos comentarios y estas disquisiciones a veces. Gracias a Dios, estamos con la idea de que todo salga bien, que nos apoya y nos conduce por este camino diario de airear los temas con objetividad y transparencia. Buenos días y gracias al apoyo que nos da el equipo técnico del canal con la dirección de Elvin Mejía, que es el hombre que nos trae Ángeles, está en grupo Eric, están todos ahí, hasta Albert creo que está por ahí. O sea que estamos Somos, reforzados y respaldados. somos muchos. Sí, recordar que hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021 y hoy día pienso que es casi un precedente a la costumbre. El presidente de la República es la fecha que utilizará para hablarle al país con motivo del primer año de la gestión de su gobierno. Como sabemos, cada ocasión que ha cambiado una gestión gubernamental, el presidente le habla a la nación el día 16 de agosto, justo al primer año. Por razones obvias, con la situación climatológica que tuvimos el pasado fin de semana, pues el presidente Luis Abinader decidió posponer para la noche del día de hoy su alocución a la República Dominicana y lo hará desde el Palacio Nacional, en vivo. Bueno, eso es importante. Va a rendir un año de gestión, va a rendir las cuentas de un año de gestión que por las circunstancias en que se desarrolla este año que se ha desarrollado, es evidente que toda la sociedad o gran parte de la sociedad nacional e internacional lo valora como un año fructífero, un año positivo, le da un puntaje elevado porque realmente es el primer presidente dominicano que encuentra una situación en una crisis sanitaria como acusada por la pandemia del COVID que arrodilló a todos los gobiernos del mundo, poderosos y débiles. Y entonces el presidente Luis Abinader, que ganó las elecciones en medio de esa pandemia y tomó las medidas que él entendía eran las necesarias y se enfocó en cómo recuperar al país. Básicamente, él sabía que la economía estaba colapsada y sin economía el país no se iba a levantar. Pero para levantar la economía tenía que enfrentar esa pandemia que estaba diezmando la población. Y hay que reconocerle entre sus medidas el hecho de enfrentar la pandemia con el mejor antídoto, con la vacuna. Enfrentar la pandemia con la adquisición masiva de vacunas, que era una odisea en ese momento, porque las naciones poderosas estaban eh, eh, adueñando de la producción de vacunas en los primeros meses de su aparición. Y era un pánico para todo el mundo. Se suponía que los países como el nuestro no lo iban a conseguir tan rápido como lo obtuvimos. Y de ahí para acá ha sido ya una historia conocida, más de casi 20 millones de vacunas obtenidas. Eh, Siempre habrá que darle las gracias a China, que nos abrió el mercado, que siempre nos tuvo en primer lugar entre los clientes y nos llevó la confianza de que con su vacuna podíamos nosotros vadear esta situación. De ahí, pues llegaron otras y hoy tenemos ya un lugar privilegiado entre los países del mundo en cuanto a vacunados.
hasta el punto de que muchos dudábamos de la osadía de que necesitábamos una cuarta vacuna y que el presidente dijo una tercera vacuna. Y qué bueno que ahora los países desarrollados están implementando la vacuna, la dosis número 3 a esa vacuna. La economía se ha recuperado, se va recuperando, no se ha recuperado 100%, pero con una estrategia comunicacional correcta en la venta del país, a nivel del turismo y a nivel del control, con medidas fuertes, a veces violadas, pero con medidas bastante bien enfocadas para que el mundo supiera que aquí se estaba combatiendo el contagio y que habían zonas que podían ser atractivas. El presidente tomó el turismo como la bandera de la recuperación económica y le dio éxito. Le dio tanto éxito que hoy quizás somos uno de los países post pandemia que tenemos, no post pandemia o durante la pandemia porque todavía existe, que tenemos la mayor confianza en el sector turístico. La otra, pues fue el sector construcción como medida para crecer y dinamizar la economía, hasta el punto que lo logramos con una inversión cuantiosísimas que se ha manifestado en el Banco Central, en que hemos crecido en un 42% gracias a la construcción, en este crecimiento del 13-14% que ha sentido la economía en este año. Es decir, hubo un buen enfoque, hubo logros y son muy pocas las sombras que tú le puedes endilgar a, al presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno. Eh, yo creo que hay un área importante que es el área de la justicia, en la que él se lleva también un logro importante por aquello del desprendimiento en función de lo que era la tradición, la acción hacia el Ministerio Público, porque como dependencia del Poder Ejecutivo, siempre había sido una potestad del presidente dirigir, consultar y todo al Ministerio Público. Él ha, ha manifestado y ha demostrado la independencia de ese órgano de la justicia y los resultados se ven en que muchas esperanzas del pueblo se están reverdeciendo con una persecución, un auscultamiento en conductas, en hechos de funcionarios y vinculados de administraciones anteriores. Él no ha dejado de ser ejemplar, de ser enérgico en la prevención dentro de su propio gobierno, para que no se vea como que es solo para el pasado, sino también para el presente. Todas esas cosas le han ganado muchos puntos al gobierno y más que todo al presidente, que luce ser diferente, luce eh, haber impregnado un cambio en la administración pública. Bien, mira, ese amplio y a la vez resumido enfoque que tú le das a lo que es el primer año de gestión de este gobierno, yo quiero dar unas pinceladas. Para mí este año ha sido básicamente el aspecto más resaltante, el trabajo que se ha hecho del equipo de salud del gobierno en sí, en la parte de gestión administrativa, con la forma que se ha enfrentado la crisis que ha traído el COVID-19 a República Dominicana. Eso ha sido un acto de eficiencia, porque muchos países con más recursos que nosotros no han podido lograr estabilizar la situación de la pandemia, como gracias a Dios y a ese esfuerzo que han hecho gobierno, personal médico, también la población, los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido un pilar para poder enfrentar
el COVID-19 en República Dominicana. Para mí ese ha sido el aspecto resaltante de una situación totalmente fuera de lo normal para un gobierno que inicia. Entonces, de igual forma, la misma oposición política ha tenido un comportamiento que puede decirse prudente, independientemente de cualquier manifestación contraria a algún tipo de decisión o algún aspecto del desarrollo del actual gobierno. Pero no ha habido encono, ha habido espacio para dejar respirar al gobierno, porque se dejó esa costumbre de que luego de que pasen 100 días, pues inmediatamente vamos a la carga, ¿no? Y ha sido también esto un gesto loable, porque eh, la situación de salud nos atañe a todos nos atañe. A partir de ahora, de este año 2022 y lo que queda de este 2021, las cosas sí pienso serán distintas. No solamente con el aspecto de las personas que pueden estar en desacuerdo con el gobierno, sino también con la misma responsabilidad que tiene el Estado de decir que su gobierno ya no es necesariamente nuevo y que sí tiene responsabilidad de lo que está sucediendo. En ese sentido, pienso que hay retos. Uno de los retos que tiene el gobierno es mantener el celo que hasta ahora le ha puesto color de que no permite inacciones de los funcionarios. Y esto es importante. Entonces pienso que eso es un compromiso asumido por el nuevo estilo de gobernar que debe mantenerse. Y ese es un reto, porque así como el presidente predica con el ejemplo, es lo que hemos visto hasta ahora, así los seres humanos que estamos en cargos y en posiciones, algunas veces podemos cometer errores y hasta errores a propósito. Entonces, si se mantiene ese control, esa decisión, esa definición de que no hay cómplices, solamente amigos, pues beneficia al país. Y esto nos ayuda también en el aspecto internacional para la inversión extranjera, porque la corrupción ha sido un obstáculo muy alto para la República Dominicana cuando de inversión extranjera se trata. Aquí hay inversiones que se han devuelto y otras que han decidido ni asomar mucho la nariz porque la inversión extranjera, cuando ve que la corrupción es un símbolo que está permanente y presente en la cultura de un país, sabe que es difícil hacer negocio, porque la seguridad jurídica también se pierde, porque los estamentos se corrompen también, los que están llamados a preservar esa inversión. Otro de los retos para mí que es importante es luchar con que la inflación de los productos de primera necesidad no vuelva a repetirse. Hubo periodos, semanas y hasta meses donde productos de la canasta básica pues incrementaron su precio por la razón que fuese, sea por desabastecimiento, sea por el trabajo que hacen en contra de nosotros los consumidores, los intermediarios, que tienen mucha responsabilidad en alza de precios. Pues pienso que ese es un reto del gobierno, mantener la canasta básica controlada. Hoy, por lo pronto, tenemos la carne de pollo como carambola de la situación producida por la peste porcina africana, que está en precios altos, bastante altos, que deben estabilizarse. Se han tomado medidas para esto y esperemos que den resultados como es la importación de esa carne. Y otro reto para terminar que es bastante importante, y tú lo mencionabas con el aspecto de las obras de infraestructura, es incrementar el gasto de capital, los gastos de inversión. Si verdaderamente las arcas del Estado tienen suficientes recursos hoy día, hay una realidad que no se puede ocultar. Las realidades son realidades. La inversión planificada para realizarse en este primer año no ha alcanzado el nivel a que estaba presupuestado. Se ha quedado prácticamente a la mitad. Hay economistas que hablan de un 6, un 7 y hasta un 4% de la inversión, cuando debió ser que por encima del 12
13 o 14%. Hay algo que en ese aspecto es positivo y que es un indicativo. Y lo vimos la semana pasada cuando el presidente sirvió de invitado principal a la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas. El anuncio, la licitación, la evaluación de obras de gran magnitud a nivel nacional, solamente en esa cartera, que es la principal de infraestructuras para construcción del país, y tenemos la creación reciente del Ministerio de la Vivienda. Entonces, esas obras anunciadas, muchas de ellas en ejecución, indican que el índice de inversión de capital obligatoriamente ha de cambiar. Que sea así y el gobierno estará salvando una valla que en este primer año, pues, sus estimados quedaron cortos. A rasgos generales, estas partes son las que pienso que el gobierno como reto debe prestarle bastante atención, porque en lo que se refiere a la salud, como dije al inicio de mi comentario, vamos bien encaminados. Como muestra, y para terminar mi comentario, el porcentaje del día de ayer de contagiados con miles y miles de muestras fue de 1.47% a nivel nacional. ¿Cuántos casos de infectados nuevos en base a esos miles de pruebas que se hicieron? 52 en el país completo. Solamente una provincia tuvo más de 10 contagios y fue la provincia de Santo Domingo, que tuvo 11. Después, todas las provincias tuvieron contagios por debajo de 10. La tendencia es esta, que se mantenga a la baja el nivel de incidencia del COVID-19 en la República Dominicana, y ya a partir de ahora, de este segundo año, pues entonces las cosas empezarán a definirse de una manera con otra visión, tanto por parte del gobierno, que sabe que la responsabilidad de la carga es el resultado positivo o negativo, será evaluado hacia él, y también nosotros que esperamos que las cosas pues empiecen a definirse con una reforma fiscal que verdaderamente pienso que es el momento. Y ya ayer Seara Hatton, ministro de Economía, mencionaba que en el próximo mes empezaría a darse indicios del inicio. Pienso que el momento es ya de decidir, definir lo que se va a hacer, porque si se posterga más tiempo, pues el mismo costo político para el gobierno será posiblemente alto y sí muy riesgoso. Bueno, vamos a una pausa y volveremos con noticias también interesantes, pero que tienen que ver con este desempeño económico de la sociedad. Pausa. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. Como decíamos al inicio, esta fecha es la que decidió el presidente de la República dirigirse al país con motivo del primer año de su gestión del gobierno. Se ha visto en algunos reportes que notábamos en los canales de televisión el preparativo de una especie de tarima en las escalinatas del Palacio Nacional, donde están destinados a ubicarse miembros inclusive del diplomado acreditado en la República Dominicana. Son invitaciones que se han hecho, me imagino que habrá parte del empresariado, me imagino también que habrá personas relacionadas al gobierno que la administración presidencial decidió invitarles con motivo de este interesante evento. Va a ser en vivo, como habíamos dicho, y verdaderamente tendremos quizás una explicación de rendición de lo que ha sido el ejercicio administrativo del Estado durante este primer año. Constitucionalmente, esto se hace cada 27 de febrero, pero por supuesto,
hay una especie tácita de rendición de cuentas que se aplicará cuando yo, que soy presidente, me presento a mi país y miro hacia atrás y digo, he ahí lo que hemos podido lograr y los retos que tenemos por delante. Será bien interesante, estoy seguro, porque la situación que nosotros hemos vivido, igual que el mundo entero, en este último año, ha sido verdaderamente fuera de lo normal. Así que el compás de espera es para reunirnos esta noche frente a nuestros televisores y escuchar y atender las palabras que el presidente de la República dará al país. La parte que yo voy a estar más pendiente es en el porvenir. ¿Qué nos depara ahora como imagen de lo que va a ser la impronta de este gobierno, ya iniciando el ciclo de su segundo año? Esa es la parte que a todos, pues, pienso que nos debe preocupar más en el mejor sentido de la palabra, porque los hechos pasados pueden ser hasta subjetivos para algunas personas y dependiendo desde la óptica donde se les observe. Bueno, yo quiero enfocar un tema que ha estado en la palestra. Los muchachos tienen un cuadro muy interesante ahí de la deuda externa en los últimos 25 años o antes. Y me gustaría que los muchachos la coloquen porque en el Congreso y en la oposición y en todos los sitios, pues se ha estado dilucidando el tema de que nos estamos endeudando mucho, que el gobierno se ha endeudado más que todo el tiempo y en que la deuda externa ya no es un problema per se, es dependiendo de en qué se invierte el dinero. La deuda externa tiene, y esto lo saben los economistas, tenemos que hacer un programa con los economistas para evaluar el desempeño económico y lo vamos a hacer en esa parte. Te lo propongo, Gregory, para que lo montemos para la próxima semana. Entonces, la deuda externa, si tú lo inviertes en gasto social, en gasto de dádiva, de subsidio, en gasto de corriente, tú vas a tener esa deuda que no te va a ser reproductiva, que no te va a generar lo que se espera. Pero si tú inviertes esa deuda en obras, en programas de reproducción, eh, en una inversión que sea rentable y que ella misma se costee su propio interés, entonces la deuda externa es así. Japón y Estados Unidos son los dos países económicamente, o dos de los tres o los cuatro más poderosos del mundo. Japón y Estados Unidos son los más endeudados eh, externamente del mundo. Solo a China, eh, Estados Unidos le debe una inmensidad de dinero. Japón debe miles, billones de pesos en deuda y es el país que tiene uno de los per cápita más elevado y de los que tienen más solidez en su economía. Entonces, esa deuda, es bueno que lo hagamos nada más que para hacer una comparación. No sé si los muchachos tienen el cuadro, si lo pueden colocar, es para nosotros importante. Esa deuda tiene los niveles de endeudamiento por gobierno, desde Balaguer hasta el actual gobierno, tiene el cuadro. Ahí lo tenemos. Entonces, como usted puede ver, el, el cuadro en el gobierno que más, que menos se endeudó, eh, está en el gobierno del doctor Balaguer no se endeudó mucho, porque el doctor Balaguer no creía mucho en la deuda. El doctor Balaguer siempre era un hombre que creía mucho en la austeridad
y creía mucho en la parte de la solvencia normal. Y casi nunca él lo hacía con esa. Ahí habla de que se endeudó en 1.202 millones de dólares. Después vino el gobierno de Antonio Guzmán con unos 1.500 millones. En ese tiempo eran 1.500 millones, igual que los 1.200 del doctor Balaguer, que la tasa estaba a la par. Y luego vino el doctor Salvador Gómez Blanco, que muchos creíamos, incluyendo yo, que había sido un gobierno que se había endeudado mucho porque inició las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y habla ahí de que 887 millones, es que dice. 800. 800. 87. Exacto. Después el gobierno del doctor Balaguer en la segunda etapa, déjalo ahí, por favor, déjalo ahí. En la segunda etapa, pues los 10 años, que fue mucho más rígido, se endeudó en apenas 187 millones, que era una deuda para él como si se pudiera decir exagerada en cuanto a lo que él planteaba. Déjame ver si yo lo encuentro aquí el cuadro. Bueno, ahí lo tienen otra vez. Entonces, el primer gobierno de Leonel Fernández quizás fue el más productivo, el más positivo, porque fue un gobierno que pagó muchos intereses y redujo el monto de la deuda en 610 millones de dólares. Es un gobierno que neto no nos endeudó y que nos redujo la deuda en intereses y en capital. Pero luego vino el presidente Hipólito Mejía en 3.201 millones, que creíamos que había sido también el periodo en el que más nos habíamos endeudado por una serie de cosas que tuvo que ver con el fraude, el robo bancario, que tuvo que ver porque el robo bancario nos obligó a acudir a organismos y a políticas monetarias difíciles. El escándalo vino ya cuando regresó el PLD. El PLD, en el primer periodo de Leonel Fernández, contrario a lo que había sido en su primer gobierno, que nos redujo en 600 y algo millones, en este nos hizo crecer en 12.878 millones en su periodo de 8 años. Es decir, que el doctor Leonel Fernández triplicó la deuda de lo que había hecho en el primer gobierno, la triplicó al revés en su segundo gobierno. Y Danilo Medina rompió el récord. En 8 años también obtuvo 23.382 millones de dólares. Para mucha gente eso es mucho dinero. Yo repito que depende en lo que se invirtió. El gobierno del PLD tuvo una desgracia, que la deuda no la invirtió en la mayor parte en obras, por ejemplo, el aparato productivo nacional se destruyó porque se privilegió mucho la importación. Ahora, ese gobierno, sobre todo el de Leonel Fernández, tú tienes que sacarle obras como el metro, que fueron obras en las que se llevó una inversión y que hoy está dando sus resultados. No recuerdo cuál otra obra pudo haber sido de mayor inversión que nos llevara a todo eso. Las obras como la autopista en ese gobierno, yo creo que se terminó la construcción de la autopista del Coral y eso implicó también deuda. Pero los 23.000 millones de Danilo Medina es un récord irrompible, yo creo. Bueno, El lo que hay gobierno, que prorratearlo, si son 23.000 millones, él gobernó durante 8 años, da un promedio de 2.875 millones de dólares por año. no, 2.000,
2.875 millones de Exacto, dólares por año. exacto. Es decir, que fueron, es el más, por mucho, el más endeudador. Entonces, ¿qué obra tú le puedes hoy levantar a Danilo Medina? El teleférico, que es una obra de él. No recuerdo cuál otra pueda ser una obra del ingenio de que pueda llevar el sello de Danilo Medina. Eh, si se pudiéramos decir que tiene con esos 23.000 millones de dólares. Luis, Yo, yo le doy mucho sentido a lo que tú mencionas. Depende para qué se utilice el dinero, la calidad del dinero por el cual nos endeudamos. Porque el gobierno la tabla que tú presentabas actual en un año tiene alrededor de 4.000 y tantos millones de dólares. Si hacemos una perspectiva, entonces sería este el gobierno que más se endeudará en toda su historia. Ahora, de esos 4.000 y tantos millones de dólares, ¿cuántos corresponden a uso para la pandemia directamente? Entonces hay que desglosar, no es tan frío ni tan sencillo, es la calidad del dinero y el uso que se le da, por qué se toma. por eso, el doctor Balaguer no tomaba mucho, pero el doctor Balaguer salió de una guerra y tú puedes decir de cualquier cosa el doctor Balaguer en lo social, en los términos de los derechos humanos, pero se caracterizó por la creación de una infraestructura eh, firme, sobre todo en el aspecto de la vivienda, que fue su mayor cosa, y en las presas. La mayor parte de las presas no las hizo con préstamos. La mayor parte de las presas las hizo con dinero propio. Recuerdo la presa de Tavera, la presa de, de Valdesia, las presas. Esas presas, Higüey Aguacate fue con recursos internos. pero el huevo de Bocate no creo que fuera de él. Sí, sí, Higüey fue Ah, de Balaguer. Las pues presas, aquí hay 26 presas, si mal no tengo el dato. 24 de estas fueron construidas por Balaguer. no me digan. Sí. ¿Y cuál no fue de él? Porque don Antonio hizo la bahía, la presa de Rincón, en Cotuí. ¿Cuáles serían? No sé, La, pero la de Río más del Blanco, en noventa por Cotuí. ciento por mucho de las presas las Bueno, construyó el presidente Balaguer. Este gobierno va a terminar, por ejemplo, se entiende que va a terminar a Monte Grande, que es una gran obra hidroeléctrica, tiene, lamentablemente pospuesta muchísimo tiempo. hay varias presas que deben ser terminadas en este. Bueno, el problema es, como tú dices, en qué se invierte la deuda externa. Este gobierno lleva unos 4.000 y algo millones, que no solo son de él, sino que creo que son compartidos, si no estoy mal, pero ha tenido que ser mucho porque muchas de las deudas está en el financiamiento de un presupuesto deficitario que en los últimos 10 o 15 años se ha venido elaborando. Entonces ese presupuesto deficitario tiene mucha inversión en términos de que se suple con deuda externa, con deuda de préstamo, de bonos, de colocación de bonos, que, que es como quiera una deuda Y del ese Estado. déficit tú lo buscas y el déficit tú lo encuentras en el área del subsidio eléctrico, una gran parte Correcto, de esto. correcto. Y eso es la de no acabar. Aquí la tarifa eléctrica hace alrededor de 10 o más de 10 años que no se varía, que no sé cómo esa situación el gobierno la va a enfrentar, si la seguirá manteniendo, pero hace más de 10 años que aquí la tarifa eléctrica no se modifica y el gobierno lo absorbe. Bueno, Otra situación es lo del fraude de Baninter. El dinero que se utiliza para la capitalización del Banco Central
para respaldar esos bonos, esos certificados, es un barril sin fondo, van alrededor de 700.000 y tantos millones de pesos. Eso es una situación que tampoco sé, ningún gobierno ha podido entrarle, como decimos vulgarmente, a eso. Es una situación que va creciendo cada año. Bueno, vamos a una pausa. Muy bien, continuamos. Llegamos ya a el bloque final de Periodismo y Sociedad por el día de hoy y en los minutos que nos quedan yo quería mencionar algo que veíamos en la prensa en el día de ayer. Se reportaba que el señor Francisco Pagán, quien fue director de la OISOE, había sido trasladado a Sedimat, al área de unidad cardiovascular por problemas en su salud. Hay que anotar también que el día 6 de este mes de agosto, hace unos días, el señor Pagán, pues en su organismo le implantaron un stent que es para viabilizar la parte cardiovascular también. Me trajo esto me dio una imagen de que se estaba respetando la integridad de salud de una persona. Qué bueno, qué bueno que el señor Pagán fue trasladado a un centro médico para ser preservada su estabilidad de salud. Y eso yo lo reconozco porque, y si fuera yo, si fuera un familiar mío que tiene una situación. Ahora, aprovecho ese hecho para pensar y decir y pedir que a los que no tienen nombre, a los que no tienen nombre, que están como sacos en almacén muchas veces en la cárcel, también sean llevados a un hospital público, por supuesto, porque esos no tienen facilidades económicas, pero que sean llevados a un hospital cuando su salud lo requiera. Y así hay muchas personas que están privadas de libertad por situaciones de compromisos que adquirieron por faltarle a la sociedad y están cumpliendo sus penas. Pero esos también deben ser atendidos con presteza. Ojalá que hay un incremento de lo que es el nuevo estilo, el sistema penitenciario, va creciendo paulatinamente y ahí las situaciones van cambiando a favor del interno, a favor del que está guardando prisión. Entonces, esas situaciones de salud deben ser atendidas a los que tienen nombre, como el señor Pagán, y a los otros que algunas veces no tienen nadie quien les escriba a ellos. Y qué bueno que el señor Pagán hoy está en Sedimat y su vida está siendo preservada porque fue atendido en el momento oportuno. Y que esta oportunidad llegue a todos es lo que yo deseo y también lo que pido como ciudadano. Bueno, que Dios lo acompañe. Alguna vez todos los ciudadanos deberemos tener el mismo derecho, no importa que sean, porque hay muchos que están y son traídos y llevados a los hospitales. No, no es que no los llevan, pero los llevan a esos hospitales donde tienen que hacer filas para ser atendidos de emergencia y depende del estatus social. Con respecto a los presos, yo quiero resaltar, tú sabes que el hombre que duró 12 años en prisión, que fue liberado por el auscultamiento del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, estaba viviendo en la sede del Comité de los Derechos Humanos. Tiene una semana que el hombre ha desaparecido, dejó su ropa en el comité y nadie sabe dónde está. Ni el comité ni las autoridades dan
o han mostrado la mayor preocupación. El comité quizás lo advirtió, pero las autoridades, porque este hombre ha desaparecido y nadie sabe de él. Las autoridades deberán cuidar porque este hombre todavía sobre él cierne el peligro. ¿Quién lo metió preso? El hombre que lo metió preso, ¿dónde está? Él no, él solamente recuerda el apodo del Está bien, ingeniero. pero el ingeniero, y si el ingeniero está vivo y todavía cree que lo pueden denunciar. Habría que ver qué significa que él esté desaparecido. Mira, y quiero hacer, y bueno que tú pongas el tema. El miércoles pasado, don Manuel María Mercedes, presidente de los Derechos Humanos, y yo tuvimos una segunda conversación, ya habíamos hablado, para que Luis Peña, que es el nombre que él dice que se llama así porque no tiene documentos, que estuvo 12 años preso, participara ayer, participara en el día de ayer en, en el programa que hago en las noches, en un canal amigo. Pues ayer martes él debió estar a las 2:30 de la tarde con don Manuel María Mercedes. Conversamos con él al lado ahí y yo le di la esperanza de hacerle algún tipo de gestión para una situación que le iba a favorecer a él. Él estuvo contentísimo, confirmando que su participación iba sin ningún inconveniente. Él decía que él se iba a ir al campo en ese momento, le iban a conseguir un celular, después no se lo consiguieron. Y don Manuel desde el sábado empezó a decirme, no he vuelto a tener contacto con él. El lunes 16 de agosto hablamos don Manuel y yo y dice, bueno, Gregory, yo estoy preocupado. Yo no sé qué está pasando, pero el hombre se me ha perdido a mí, no hay forma. Ayer a las 11 de la mañana, digo, bueno, ya la cosa se está cambiando de color, me dice don Manuel. No sé del hombre, no sé qué ha pasado con el hombre. Tú lo dices, él dejó sus zapatos, dejó su ropa, dejó todo. Ojalá sea un comportamiento producto de todo ese tiempo de encierro que él estuvo y esté, qué sé yo, inquieto, nervioso, quizás hasta desorientado, pero del hombre no se sabe. ¿Qué habrá pasado? Ojalá esté deambulando por ahí. Bueno, pero está inseguro. Se nos terminó el tiempo y vamos a decirnos que mañana nos veremos en otro espacio. Mañana tenemos un invitado especial para evaluar el gobierno en un Y sector esta importante de la noche, economía. y esta noche todos a mirar el discurso del presidente. Hasta mañana, si Dios quiere. Muy bien.